Profesor en el doctorado en educación en el programa interinstitucional, en la maestría en la investigación educativa y en la especialidad en metodologías cualitativas del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, CIPS. En el CIE ha participado como investigador asociado en proyectos de investigación educativa. Entre los más recientes se encuentra el estudio de prácticas democráticas en educación básica y en proyecto de modelo de inteligencia artificial para prevenir el abandono escolar en secundarias. Es miembro fundador de la Red de Gestión de la Convivencia y Formación para la Ciudadanía, Red CONCI. Tiene publicados algunos libros, Marta Vergara y Gerardo Bernache en 2008, que se llama La educación intercultural, un estudio de las comunidades indígenas en Jalisco, publicado por la Secretaría de Educación Jalisco en Guadalajara. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Le recibimos con un fuerte aplauso y le agradecemos su participación al doctor Gerardo Bernache. Adelante, por favor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a este panel o webinar que se titula Democracia y Justicia Social en Iberoamérica. Avances de la investigación colaborativa ante el escenario post-COVID. El propósito de este panel es compartir los avances del proyecto conjunto iberoamericano de investigación, desarrollo e incidencia que se titula De la democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social frente al reto de confinamiento generado por la pandemia COVID. Esta investigación ha sido desarrollada en el marco del proyecto financiado por el Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Incidencia del Gobierno de España, y su coordinador es el doctor Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Tendremos 3 intervenciones en este panel. La primera será del doctor Javier Murillo, que hará su presentación vía un video que grabamos previamente. Después tendremos la participación del doctor, como dije, el doctor Javier Murillo es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Después tenemos al doctor David Menéndez Álvarez Evia, de la Universidad de Oviedo, y cerraremos con la doctora Claudia Romero, de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina. Me permito presentar al doctor Javier Murillo de manera muy breve. Él es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia y coordinador general de la Red Iberoamericana de Educación, coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia Escolar, y también dirige la revista RAICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en la Educación. Ha publicado más de 200 artículos, participado en más de 37 proyectos de investigación y en 25 de ellos ha sido investigador principal. Entonces, empezamos con el video del doctor Javier Murillo. Muchas gracias. El título de la presentación del doctor Javier Murillo, Generalidades del proyecto de investigación y hallazgos relevantes. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes a los que estáis a este lado del charco. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, especialmente a Gerardo, que nos está coordinando tan fantásticamente. Y voy a hacer un marco general de la investigación colaborativa que estamos realizando entre 6 universidades, 3 de Europa y 3 de España. El marco general de la investigación empieza pues con una preocupación que tiene la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, que dirijo, acerca de una educación que contribuya a la transformación social.
En esa línea venimos trabajando desde hace pues ya 12 años y venimos haciendo investigación de alta calidad sobre ese tema. De hecho, ya llevamos 4 proyectos de investigación consecutivos financiados con fondos del Plan I+D+I, los fondos estatales para la investigación, tocando distintos aspectos de esta educación para la justicia social. En primer lugar, abordamos el tema del liderazgo educativo para la justicia social. Después trabajamos el tema de las escuelas para la justicia social. Continuamos con las escuelas en contextos desafiantes desde una perspectiva de justicia social. Y, por último, abordamos el tema de la democracia como un elemento fundamental dentro de la educación para la justicia social, la democracia en las escuelas. En esta última ocasión quisimos dar un paso más allá e invitamos a una serie de colegas, a una serie de universidades, tanto de Europa como de América Latina, para que nos acompañaran en este trabajo. Esto que fue una decisión, bueno, no sé si muy meditada, pero desde luego ha sido la clave de esta investigación, porque se ha convertido en una investigación internacional de carácter colaborativo que le da todo su sentido. Y además tuvimos yo creo que la mala suerte de que nos pillara en plena pandemia, con lo cual empezamos la investigación antes de la pandemia, continuamos durante y después, ahora que estamos ya, parece, por lo menos en España estamos bajando, pues continuamos la investigación. La investigación, por tanto, tiene como título oficial la democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social. Y en ella participamos pues la Universidad Metropolitana de Manchester, cuyo equipo está liderado por David Menender, que aquí está con nosotros, la Universidad Torquato Di Tella, liderada por Claudia Romero, también está aquí, la Universidad Católica Silva Enríquez, por Claudia Sepúlveda, que también nos acompaña, y después la Universidad do Porto, de Portugal, liderado por Preciosa Fernández, y el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación de Jalisco, que lidera Lía Sañudo. ¿Por qué abordamos el tema de una democracia en las escuelas y, sobre todo, qué encaje tiene en este día de justicia social? Nosotros partimos de un concepto de justicia social enfocado a los planteamientos de Nancy Fraser con 3 dimensiones, un concepto tridimensional. En primer lugar, entendemos la justicia social como equidad, la justicia social distributiva, herencia de los propios planteamientos de Aristóteles, que nos decía que justicia era dar a cada uno en función de sus necesidades, ese planteamiento equitativo, dar uno en función de lo que necesita. Bueno, pues nuestro primer planteamiento de justicia social es esta visión de la justicia como redistribución de bienes primarios, que nos decía John Rawls, que significa no solamente recursos, sino también salud, bienestar, autoestima, con 2 principios: el principio de igualdad, a cada persona una parte igual en libertades y derechos, y con el principio de diferencia. Las desigualdades solo pueden ser justificadas si benefician a los más desaventajados. Es un excelente punto de partida que nos abre lo que es justicia social como equidad, pero no es suficiente. Creemos que es importante también esta idea de justicia social como reconocimiento. A partir de los años 90, con las exigencias del movimiento feminista, el movimiento LGTBI, el movimiento de liberaciones nacionales, el movimiento de apartheid, los movimientos antiesclavistas, pues nos dimos cuenta que no era suficiente esa visión de justicia social como equidad, sino también considerar la justicia social como reconocimiento. Considerar justicia como la ausencia de negación, la valoración cultural, la valoración de las diferencias. Y ese es otro elemento muy importante que además en educación nos hace mucho sentido, porque combina lo que es la igualdad frente a la diversidad. Trabajamos por la igualdad de manera abordando con procesos desiguales, procesos equitativos para lograr una igualdad, pero también reconociendo, valorando, apreciando, reforzando esta diversidad que nos hace a cada uno propio, como parte de su propia colectividad. Pero estas 2 dimensiones no serían suficientes sin una tercera, mucho más reciente, por la cual no habrá justicia social si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan. Esta visión de justicia social como participación implica que la justicia también es la promoción al acceso y la equidad para la plena participación en la vida social, especialmente aquellos que han sido tradicionalmente excluidos por su etnia, por su edad, por su género, por su habilidad física o mental, por su educación, por su situación socioeconómica. Por lo tanto, la justicia como participación, la justicia política, nos hace mucho sentido como
incluso como la más alta estancia de justicia social, porque sin que haya justicia, sin que haya esa participación paritaria, difícilmente se pueden cumplir las dos. Y también, obviamente, si no hay una redistribución y si no hay un reconocimiento, difícilmente se puede hacer esa participación. De hecho, hay una frase que me gustaría leer de Nancy Fraser que recoge muy bien el planteamiento de la investigación. Dice así: el significado más general de justicia social es la paridad de participación. La justicia social requiere de acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares en la vida social. Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionales que impiden a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho en la interacción social. Y con esa visión de que justicia social está compuesto de redistribución, reconocimiento y participación y democracia, empezamos a abordar la necesidad de trabajar más el tema de la democracia en las escuelas. Trabajar más la democracia como elemento fundamental para la justicia social, pero también para la construcción de una sociedad más democrática. A nadie os extraña si afirmo que en América Latina, en Europa, en España, bueno, pues no vivimos los mejores momentos de democracia y quizás un refuerzo sea importante. Es más, sin escuelas democráticas difícilmente va a haber una sociedad democrática. Por lo tanto, abordar el tema de la democracia en las escuelas desde diversas perspectivas nos es interesante. Y lo tratamos desde tres perspectivas. Una primera, desde qué piensan, cuáles son las concepciones que tiene la comunidad educativa acerca de lo que es democracia. Y esto nos cobra mucho sentido porque teníamos como hipótesis de partida que el concepto, la percepción de democracia es como quizá muy sencilla, muy simple. Parece que democracia es participación y es mucho más allá. Ahora lo abordaremos. Es decir, ¿cuáles son las concepciones de democracia que tiene la comunidad educativa, que tienen los estudiantes, que tienen los docentes, que tienen los directivos? Pero también ir un poco más allá y comprender los significados políticos que subyacen en la cultura democrática de las escuelas. Es decir, no quedarnos simplemente en las concepciones, sino entrar en las escuelas y ahí mirar cuáles son esos significados, esos sentidos políticos que tiene esa concepción. Y por último, lo que hicimos no quedarnos simplemente en la investigación más teórica, sino cambiar las escuelas. Y nuestro tercer planteamiento fue hacer una investigación-acción con un grupo de escuelas con las que estamos trabajando, por la cual intentar mejorar la democracia en sus dos aspectos: mejorar el funcionamiento democrático de las escuelas, así como mejorar la enseñanza de la democracia a través de los alumnos. De esta manera planteamos tres grandes subestudios dentro de esta investigación, a los cuales invitamos a los equipos internacionales a participar. El que estamos más, está acabado y estamos explotando los datos, es el primero de ellos, un estudio fenomenográfico acerca de las concepciones sobre democracia en educación, en el cual hemos participado de forma colaborativa las 6 universidades, centros de investigación, en la cual hemos hecho cientos de entrevistas a estudiantes, a docentes, a directivos, estudiantes de centros públicos privados, de primaria y de secundaria, de contextos favorables y desfavorables, para intentar entender qué es cuáles son las concepciones que tienen. Y justo de esto va a venir la mesa que tenemos a continuación. Pero también estamos trabajando, en los distintos países están haciendo esta aproximación etnográfica para entrar en las escuelas y entender qué es lo que está ocurriendo. Me importa mucho que hablemos un poquitín del marco general de este estudio fenomenográfico, sobre todo porque la metodología fenomenográfica no es muy conocida, creemos que es muy potente para la educación. De hecho, esta investigación, este enfoque fenomenográfico es una de las pocas metodologías que surgió de la propia investigación educativa. No es herencia de otras ciencias sociales o otras ciencias, sino que surgió en los años 70 por un investigador sueco que buscaba conocer cuáles son las concepciones que tienen los estudiantes acerca del currículo, los estudiantes universitarios. Y diseñó un enfoque metodológico en el cual, a través de entrevistas fenomenográficas, intentaba comprender cuál era esta concepción. Una concepción que no es una experiencia, que no es una creencia, que no es una opinión, sino que es un constructo elaborado a partir de las creencias, pero matizadas por la experiencia. De esta manera tenemos una imagen un poco más completa de qué es lo que
qué es lo que ellos conciben la democracia. Y es importante este conocimiento de la concepción de democracia porque la concepción que mueve a la acción. Es decir, si nos queremos mejorar las escuelas, hacer escuelas más democráticas, desde luego es importante conocer cuáles son las concepciones, porque esas concepciones son aquellos que después generan las acciones que llevarán a las escuelas democráticas. No voy a entrar en qué hemos ido encontrando, que para eso están mis colegas David, Claudia y Carmen para contarlo, pero sí saber que como partíamos, pensar que la democracia es simplemente una forma de participación y más a través de unas elecciones es una forma muy simplista de ver la democracia. La democracia es una forma de ser, una forma de actuar, una forma de estar con los demás. Por lo tanto, el intentar aproximarnos a cuáles son las ideas y sobre todo ver las diferencias entre estudiantes, docentes, directivos de los distintos países nos ofrece una imagen muy interesante de hasta qué punto podemos intervenir para cambiar esas concepciones que después desemboquen en unas escuelas más democráticas que desde luego que nos lleven a una educación más democrática y con eso a una sociedad más democrática. Una mínima reflexión acerca de cómo ha sido la colaboración internacional, que me parece que es, como digo, una de las riquezas, yo creo que no previstas. Hemos trabajado 6 universidades, 6 centros de investigación de 6 países, 3 de Europa, 3 de América Latina, de una forma excelente. Y excelente en cuanto a implicación de cada una de las personas, excelente en cuanto a avances, y fijaros que nos apoyó en plena pandemia, y eso además nos ha ido dejando una serie de legados. Podemos, en los artículos que ahora estamos empezando a elaborar, el material que estamos empezando a elaborar, obviamente se está cruzando la pandemia y estamos aprendiendo qué es lo que ha ocurrido también en este tema de democracia, porque no hay que olvidar que uno de los elementos que hemos visto que más se han afectado en la pandemia, en esta ruptura de la escuela y se ha quedado en el hilo umbilical de Internet, es que la participación ha bajado, ha desaparecido. Y por lo tanto, si queremos recuperar una educación plena, tenemos que volver a insistir en el tema de democracia. Como digo, hemos sido 6 equipos, mitad de Europa, mitad de América Latina, que hemos trabajado de una forma muy coordinada, de una forma muy implicada, y que además de recoger datos y analizarlos, ahora estamos en la fase de empezar a hacer explotaciones conjuntas. Y no estamos haciendo explotaciones cada país, o artículos cada país, o textos cada país, sino que estamos haciéndolo entre todos, por pares, haciendo un verdadero esfuerzo de colaboración internacional. De esta manera, fijaros que para mí este proyecto, además del tema que me parece fundamental, la democracia como fundamento de una educación para la justicia social, me parece especialmente interesante por la situación de pandemia en la que hemos vivido y cómo hemos podido continuar con la investigación, pero sobre todo con esta colaboración internacional. Cómo no solamente no se puede hacer una buena investigación internacional en ciencias sociales, sino que los beneficios son de tal calibre que desde luego hacia allá tenemos que caminar. Bueno, esta es una investigación, una humilde investigación, pero nos parece que tanto por los resultados que estamos encontrando, que nos abre otra vía de lo que es la democracia, de cómo cambiar las escuelas a partir de la democracia, hacerlas más democráticas, como por también la metodología utilizada, el enfoque fenomenográfico, el enfoque etnográfico y después la investigación-acción en sus 3 patas y la colaboración internacional del proceso, nos parece que es un excelente ejemplo de colaboración, de investigación internacional sobre educación. No quiero quitar más tiempo a mis colegas, que al final son los más importantes, y solo, pues eso, de nuevo agradecer a Gerardo, agradecer la invitación y a seguir construyendo juntos por una educación más justa que nos lleve a una sociedad más justa y más equitativa, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, le agradecemos al doctor Javier Murillo su presentación sobre este tema de justicia social y democracia, y ahora daremos pie para la segunda presentación, que será del doctor David Menéndez Álvarez Evia, de la Universidad de Oviedo, que participa con el tema Democracia y Educación en el Contexto Iberoamericano, una revisión de la literatura y reflexiones para la educación tras la pandemia.
Muy brevemente leeré una reseña curricular del doctor David Menéndez, que actualmente es profesor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Previamente ha sido profesor del School of Childhood, Youth and Education Studies de la Manchester Metropolitan University del Reino Unido y es miembro ejecutivo del British Education Studies Association y parte de los grupos de investigación, innovación educativa con tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, y en entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje de la Universidad de Oviedo y educación y futuros globales de la Universidad Metropolitan de Manchester. Damos la bienvenida al doctor David Méndez para su presentación, reitero, sobre el tema democracia y educación en el contexto iberoamericano. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, para mí son más bien buenas noches, para todos vosotros buenos días. Lo primero, agradeceros a todos esta invitación, esta posibilidad de compartir parte de mi trabajo más allá del charco que nos separa. Y como bien me han presentado, pues parte de mi trabajo se ha realizado en el contexto británico y ahora ya me he vuelto a lo que llamo mi casa, a Oviedo, Asturias, en el norte de España. Y la idea de ahora es ampliar un poco lo que el profesor Murillo nos ha presentado anteriormente, ya con parte de lo que hemos ido produciendo en esta investigación. Lo que no sé, no puedo compartir la pantalla ahora, no me deja compartir con vosotros no sé, la presentación, si la podéis ver ahora. Aún no. No sé si... Aún no podemos ver la presentación. Vale, no me deja ahora ya puedo. Sí, perdonad, ya sabéis, cosas técnicas. Ya estamos todos acostumbrados. Supongo que ahora ya podéis ver mi pantalla. Sí. Y vamos a poder ir más a fondo con la presentación. Lo que os voy a presentar ahora a todos vosotros y a todas vosotras es parte de un estudio que está vinculado a ese I+D que ha estado dirigiendo el profesor Murillo, en el que Claudia ha estado también involucrada y mucha de la gente que posiblemente esté ahí en México escuchándonos, ¿vale? Se trata de un estudio que intentaba profundizar sobre la idea de democracia, su vínculo con justicia social y sobre todo en el contexto educativo, que es el que nos interesa a todos nosotros. Por eso se trata de un estudio en el que intentamos entender el vínculo que existe entre el concepto de educación y el concepto de democracia. Este estudio, esta parte que yo he llevado a cabo junto a otros compañeros, intenta profundizar sobre cómo se entiende este vínculo a través de la literatura, ¿vale? Se trata de un estudio, de una revisión sistemática de la literatura académica para entender cómo se habla sobre educación y democracia dentro del contexto específico de Iberoamérica, ¿vale? Lo primero que nos planteamos y lo primero que nos viene a la cabeza es ese elemento central, ese concepto de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo podemos entender la democracia? Y lo primero, y el primer punto de partida es que el concepto de democracia se nos presenta ante todos nosotros como lo que se entiende como un significante flotante. Un significante flotante es aquel concepto, aquella idea que está cargada de contenido, de diferentes contenidos, tiene una cierta carga ideológica que hace que no sea claro su significado. Cuando estamos hablando de democracia, vamos a empezar a entender que hay diferentes formas de entender este concepto de democracia y que además va encadenada a otros conceptos muy importantes. Pueden ser conceptos como libertad, como el concepto de justicia social, como el de igualdad, como el de participación, y cómo se van articulando de diferentes formas dan diferentes formas de entender o articular una discusión sobre democracia. A esto es lo que llamamos pues, un plano político-filosófico, que va más allá, entender el concepto. Y partimos de la idea de que es un concepto todavía en construcción y es un concepto problemático e ideológico. El otro gran elemento vinculado a ese estudio de entender la democracia es la idea de que ahí tenemos un cierto interés en entender qué significa la democracia en un momento en el que aparece por diferentes reportes, por diferentes estudios, como que estamos viviendo una crisis de la democracia. Vamos más allá, ya sabemos que es un concepto problemático,
pero además estamos en un momento histórico, en un momento político en el que entendemos y se nos presenta la democracia como que está en crisis. ¿Vale? Tenemos diferentes movimientos políticos, especialmente en Iberoamérica, los hemos vivido, los estamos viviendo en Europa también, en el que existen dudas sobre la de la democracia, o qué es la democracia, o cómo debemos de... gran elemento que articula nuestra forma de plantear el estudio está ese debate que existe ya desde hace mucho tiempo, que vincula la idea de democracia con educación. Un debate que empieza con Dewey, ese trabajo que empieza a vincular la educación con la democracia y que ha sido ampliado durante todos estos años para entender más a fondo cómo se vinculan tanto educación como democrática. Por lo cual partimos de la base de que existe ya bastante publicado, bastante escrito sobre ese vínculo entre educación y democracia. Entonces lo que planteamos nosotros es una revisión de la literatura científica, académica, para ver cómo los académicos hablamos desde nuestra perspectiva sobre democracia. Por supuesto, esto no quiere decir que todos nosotros que trabajamos en la universidad lo hacemos con nuestras puertas cerradas, sino que siempre establecemos un diálogo que va... ¿Vale? Entrar en grandes detalles, no os preocupéis porque sé que muchos de vosotros sois educadores, estáis en el campo realmente trabajando con ello y no voy a entrar en todos esos detalles porque realmente la metodología es bastante sencilla. Lo que nosotros hacemos es analizar 145 artículos que vinculan la idea de democracia a educación, ¿vale? Lo hicimos a base de generar unos criterios que incluían, que nos decían qué tipo de artículos vamos a incluir. Lo delimitamos entre los años 2010 y 2019, entre las dos lenguas mayoritarias que encontramos en el contexto iberoamericano, que son el español y el portugués, y luego fuimos usando diferentes bases de datos y vínculos entre los diferentes conceptos de democracia y educación que se presentaban de diferentes formas. De esa forma, lógicamente, en una primera entrada lo que encontramos es un número de artículos que no podíamos analizar por la cantidad. Lo que hicimos fue delimitándolos a partir de refinar esta búsqueda por medio de esos criterios, hasta que nos quedamos con esos 145 artículos representativos del mundo académico, de cómo se hablaba, cómo escribíamos desde las universidades, desde estamentos de investigación sobre democracia y educación en Iberoamérica. ¿Vale? Una vez teníamos encontrados esos artículos, empezamos a clasificarlos, empezamos a mirar cómo esos artículos hablaban o los diferentes tipos de estudios que se aplicaban en esos artículos, ya fueran empíricos, que conllevaban recogida de datos, estudios que de unas experiencias, estudios que hacían una revisión, pues digamos, también analizamos es ver qué tipo de diferentes artículos hablaban de enseñanza, y por último encontramos muy útil una clasificación que nos proponía Sant, en la que ella hablaba de que los diferentes discursos sobre democracia tenían diferentes formas. No había una idea homogénea en la que vinculamos educación y democracia desde diferentes ideologías, se hablaba de ello, ¿vale? Bien, voy a ir acelerando porque soy consciente de que no tengo mucho tiempo y tampoco quiero quitárselo a Claudia, entonces voy a ir saltándome ciertas materias que yo creo que son menos relevantes. Pues en una parte teníamos unos resultados menos significativos, cualitativos, nos decían de qué tipo de estudios proliferaban, qué tipo de dimensión había más, o qué tipo de discursos dominaban. A partir de ese análisis, a entender lo que se movía dentro de esa literatura, cómo se vinculaba educación y democrática. Y a partir de aquí es donde planteamos ciertos puntos que encontramos y a partir de los que hacemos ciertas reflexiones críticas que nos ayudan a avanzar sobre nuestro entendimiento de democracia y educación. Lo que nos encontramos es primero que en la literatura había un debate que era ciertamente heterogéneo, pero que a pesar de esa diversidad había bastantes limitaciones.
el tipo de discusiones, el tipo de prácticas que se analizaban, pues se repetían bastante, ¿vale? Y luego otra idea que aparecía que se repetía en todos ellos es que siempre encontramos una relación lineal entre educación, democracia y sociedad. La educación, a través de la educación, creábamos democracia, a través de la democracia creábamos una sociedad democrática, ¿vale? Y a partir de ahí emergen ciertas críticas. Y empezamos a pensar y a plantear, se necesitan más trabajos que no solo trabajen dentro de esos márgenes que proliferaban dentro de la literatura, sino que lo que teníamos que hacer es intentar promover trabajos que vayan más allá de los márgenes, que trabajen todo eso que estaba ciertamente ignorado, que intentáramos ir hacia los bordes siempre. Se necesitaban más trabajos prácticos y ciertos trabajos que fueran más teóricos, buscando una innovación más teórica. Quizás cuestionar esa linealidad que habíamos creado entre educación, democracia y sociedad. Luego, por otro lado, una crítica que hacíamos es que veíamos que se le estaba dando se estaba poniendo una gran responsabilidad en la educación, para algo que la democratización de la sociedad no es solo parte de la educación, es un proceso más complejo en el que interactúan diferentes agentes sociales. Y nos encontrábamos que estábamos poniendo nosotros mismos, los educadores y los investigadores en educación, demasiada presión sobre la educación. Por otro lado, encontrábamos que la democracia aparecía como un punto de partida, como un bien y un valor a promocionar dentro de las instituciones educativas, ¿vale? Principalmente la escuela, pero nosotros hacemos un énfasis en el que decimos, vale, hablar de educación no es solo hablar de escuelas, tenemos que tener en cuenta que la educación va más allá, que hay una parte que es una educación más informal, y teníamos que empezar de las discusiones escolares, que esos valores democráticos, esas ideas de democracia tienen que ampliarse. Por otro lado, también sugeríamos que debía de generarse sinergias que vayan más allá de lo escolar, que vaya más de cómo pensar y discutir cómo se adquieren ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas formas didácticas sobre democracia, sino que tenemos que pensar y entender cómo todos esos valores además se adquieren de una forma orgánica fuera de los colegios, porque la gente viene con ciertos valores adquiridos, ciertas ideas sobre democracia, ciertas dinámicas que no solo se adquieren en la escuela. Ver cómo todo eso se trabaja fuera de la escuela también podría enriquecer nuestra discusión. Soy consciente del tiempo, voy a ver si en 2 minutillos ya liquido todo esto y quedan más o menos las líneas generales. Se habla mucho en la literatura de cómo desarrollar ciertas habilidades, de cómo desarrollar ciertas capacidades. No obstante, lo que nosotros planteamos es que también tenemos que ser críticos sobre ello. Primero, la misma disciplina de la pedagogía, de la didáctica, tiene que pensar más allá de su disciplina, tiene que ser algo interdisciplinar. Si queremos hablar de democracia, no va a ser solo como sobre las ideas de la didáctica, sino vamos a tener que hablar, entender, comunicarnos con disciplinas como la política, con disciplinas como la filosofía, con disciplinas que van más allá del marco al que estamos habituados. Luego, entender eso, que muchas veces nos encontramos que esta discusión sobre aprendizajes democráticos está presentada como procesos cognitivos. Y lo que tenemos que entender es que esto es un proceso muy ideológico también, ¿vale? Que hay mucho de político en lo que estamos enseñando. Y no negarlo, sino más bien ver cómo podemos abrazarlo, cómo podemos entenderlo. Y bueno, de una forma ya, para ir finalizando, tenemos que entender también que hay otras perspectivas sobre cómo se entiende la democracia, no negarlas, sino incluirlas, y aquí ya puedo entrar en un punto bastante crítico, que es esa idea de que igual todo lo que consideramos no democrático, en vez de negarlo, tenemos que intentar entender por qué se nos presenta como no democrático, ¿vale? Y por último, y con esto ya concluyo, nos encontramos que había una cierta carencia de estudios empíricos y estudios específicamente cuantitativos, con una metodología cuantitativa que nos ayudara a expandir. Y luego se hablaba mucho de participación, pero de una forma muy limitada, ¿vale?
¿Creemos realmente en la democracia cuando realmente no la aplicamos? Un ejemplo, en los centros educativos siempre nos vanagloriamos de que son democráticos, pero ¿hasta qué punto estamos limitando las participaciones? ¿Tienen los alumnos realmente voz en todos los aspectos o solo se las damos en unas cosas menores? Y además la investigación sobre democracia debe de ser participativa, debe ser democrática y así, y hay herramientas que nos ayudan a hacerlo, ¿vale? Deberíamos de incorporarlas en la forma de hacer nuestra investigación, ¿vale? Lo siento, me he pasado un poquitillo de tiempo y con esto ya concluyo. Muchísimas gracias y bueno, de nuevo disculparme por haberlo hecho tan rápido. Pues sí, sí. Muchísimas gracias, David. Una excelente presentación en tu revisión de la literatura. Agradecemos mucho tu gentileza y tu presentación. Muchísimas gracias. Damos pie ahora a la presentación de la doctora Claudia Romero, de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, quien presenta el tema Democracia y Escuelas, resultados preliminares de la investigación en Argentina. La doctora Claudia Romero es investigadora, doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió el área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en esa universidad. Es directora del programa de alta dirección escolar de la universidad y es consultora de organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Sin más, le damos la palabra a la doctora Claudia Romero con el tema Democracias y Escuelas, resultados preliminares de investigación en Argentina. Por las limitaciones del tiempo que tenemos y las condiciones de los protocolos en el espacio que nos encontramos, le pedimos a la doctora Claudia Romero si pudiera hacernos su presentación de una manera muy breve, 5 o 7 minutos. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Porque yo he tenido algunos problemas de audio. Sí, escuchamos bien. Me dirán si están todos bien. Bueno, les traigo. Quiero entonces, para relación entre democracia. Entonces, hola, en algún aspecto básico de la investigación que nos trae aquí. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, la vemos, David, y la escuchamos bien. Seña. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, voy a plantear brevemente un marco teórico en el que estamos trabajando en la investigación que citó, a la que se refirió Javier. Educación escolar, democracia, implican mutuamente, no siempre de una manera tan clara y transparente, esa relación. Para ser muy breve, traje dos frases de dos autores que son referentes en el tema. Por un lado, John Dewey, como citó recién David, en su libro Democracia y Educación, que ya tiene más de 100 años, nos decía que una democracia es más que una forma de gobierno y que es primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente, ¿no? Dewey, como todos sabemos, nos habla del aprender a través de la experiencia y no aprender democracia a través de la experiencia, pero aprender todos los contenidos un currículum escolar a través de la experiencia. Y este concepto lo vamos a rescatar enseguida, pero es con el que quiero subrayar. Y la segunda autora, que también norteamericana, que quiero rescatar esta tarde, es Nancy Fraser, que se refiere a la justicia social en este sentido, que requiere acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares, y esto es el concepto que quiero subrayar, en la vida social. Es decir, Nancy Fraser
se refiere a la paridad participativa, entre otros conceptos, también a la representación y a la redistribución, como conceptos centrales de la justicia social, y que lo que quiero decir esta tarde es que está íntimamente relacionado con el concepto de teórico, lo planteaba recién David, que la entonces se constituye en un ambiente, en un laboratorio que está llamado a ser mejor que la sociedad que lo contiene, porque debe producir experiencias de igualdad y justicia social, capaz de vencer las determinaciones de la cuna y multiplicar las oportunidades de las personas. Se trata de aprender juntos nuestro marco teórico de investigación. Yo les voy a presentar brevemente el contexto argentino. En Argentina, como ustedes saben, llevamos casi 40 años de recuperación democrática, la sociedad avanza en la consolidación de la democracia, pero es cierto que todavía existen formas no democráticas, sobre todo a nivel subnacional, y hay un régimen híbrido, como señalan algunos autores. No tengo tiempo, pero hay algunas tendencias en el sistema educativo que nos hablan de un crecimiento durante todos estos 40 años. Un crecimiento es mayor incorporación de sectores que han estado postergados, o sea, una democratización del acceso. También ha crecido la desigualdad educativa. Hay políticas compensatorias que no siempre mantienen un concepto de justicia, sino a veces responden a modelos compasivos que en realidad suenan más a caridad que a justicia social, ¿no? E incorporación de derechos. Y hay una gobernanza del sistema que, si bien se descentralizó, no ha cambiado sustancialmente al interior de las escuelas. Estos procesos funcionan como marco para entender lo que queremos investigar y lo que estamos investigando en este estudio al que se refirió Javier Murillo, cuyo objetivo es conocer las concepciones sobre democracia y democracia en la escuela que tienen alumnos, docentes y directivos de nivel primario y secundario, con contextos favorecidos y desfavorables. El concepto es que las concepciones importan. Es decir, las concepciones de los sujetos generan expectativas sobre la realidad, de manera que modos de operar en la realidad, de manera que conocer esas concepciones nos va a permitir intervenir y transformar los modos de vida en la escuela, o sea, las culturas escolares, pero también la enseñanza y las prácticas sobre la democracia fuera de las escuelas.